Amigas, amigos, para todos, muy buenos días. Quiero esta mañana hablarles de un tema importante y ese tema es fiebre reumática. ¿Y por qué quiero hablarles de fiebre reumática? Me ha parecido muy importante que tengan ustedes una información médica amplia del tema. Y lo hago porque noto que se abusa del diagnóstico de fiebre reumática por el hecho de que en muchas ocasiones el paciente o los pacientes tienen poliartralgias, es decir, dolor de articulaciones, y se le solicita un examen que se llama antiestreptolicinas, y bueno, sale positivo. Y ya con ese solo dato clínico de poliartralgias y con ese solo dato de laboratorio que es antiestreptolicinas positivas mayor a 200 unidades TOT, pues ya con eso ya se hace un diagnóstico de fiebre reumática, cosa que es completamente equivocada. La fiebre reumática es una entidad clínica que fue muy común en la década de los 80 aquí en México, y sobre todo en las áreas rurales donde prevalecía un clima frío y donde las condiciones habitacionales eran muy deficientes y había hacinamiento, había promiscuidad, había falta de servicios urbanos. Todas esas condiciones epidemiológicas eran favorables para que se desarrollara o se contagiara él o los pacientes con un microbio, una bacteria que se llama estreptococo del grupo A de Landsfield. Este estreptococo tiene la particularidad de provocar en el cuerpo humano una reacción de tipo inmunológica, donde se van a formar anticuerpos contra una partícula específica de la pared del estreptococo, que en este caso es una proteína M, donde esta proteína va a ser, insisto, desencadenante de una reacción inmunológica, y esa reacción inmunológica forma anticuerpos contra esta proteína, y la unión de antígeno-anticuerpo va a irse a depositar a los tejidos sinoviales, como son, por ejemplo, todas las articulaciones, como son, por ejemplo, válvulas cardíacas, y pueden afectar a un paciente y van a provocar una entidad clínica llamada fiebre reumática aguda. Entonces, haciendo esta pequeña explicación, que la fiebre reumática aguda es una entidad clínica producida por el estreptococo beta del grupo A de Landsfield y que tiene la característica de desencadenar una reacción inmunológica donde se van a formar anticuerpos contra el estreptococo y se van a depositar en lugares específicos donde va a provocar alteraciones que se van a manifestar de una o de otra forma. Y tenemos 5 datos clínicos específicos de la fiebre reumática aguda. Dentro de estos 5 datos clínicos específicos son carditis, son artritis saltona, son nódulos subcutáneos de Meynert, eritema marginado y corea de Sydenham. Estos 5 datos clínicos son signos mayores que los clasificó en su tiempo el Dr. Jones como signos mayores. 5 signos mayores, repito: carditis, artritis saltona, eritema marginado, nódulos subcutáneos de Meynert y corea de Sydenham. Y a estos datos clínicos de la fiebre reumática aguda se producen ciertas reacciones que pueden ser detectadas por laboratorio, y una de estas reacciones son que podemos identificar el agente causal de la fiebre reumática aguda, que insisto es el estreptococo
beta del grupo A de Landsfield. Mediante un exudado faríngeo podemos identificar el agente bacteriano causal de la fiebre reumática aguda, y efectivamente en el título de las antiestreptolicinas podemos encontrar títulos elevados que pueden de alguna manera ser interrelacionados con el cuadro clínico, el hallazgo del estreptococo más el hallazgo de la elevación de las antiestreptolicinas. De esa forma podemos sí hacer el diagnóstico de presunción de que estamos ante una fiebre reumática aguda. Caso contrario, si nada más tenemos el dato aislado de elevación de las antiestreptolicinas, de ninguna manera podemos estar hablando de fiebre reumática. Y agregado esto, que la fiebre reumática aguda es muy común entre aproximadamente a los 12 años de edad. 12 años de edad. Después de esa edad, y más en la etapa adulta, es muy improbable, muy improbable que exista fiebre reumática aguda. Lo que pudiera existir en un momento dado son secuelas de aquella fiebre reumática aguda que en algún tiempo se pudo haber tenido. Y sobre todo son secuelas cardíacas, sobre todo válvulas. ¿Y qué válvulas se afectan más comúnmente? La mitral y la válvula aórtica, dando datos clínicos específicos de insuficiencia o estenosis, ya sea mitral o ya sea aórtica. Entonces, pues, quiero que ustedes tengan la información precisa. Con solo antiestreptolicinas elevadas no se hace diagnóstico de fiebre reumática aguda. Tiene que ser datos clínicos mayores de Jones, criterios de Jones, que son, insisto, carditis, insisto, artritis altona, eritema marginado, nódulos subcutáneos de Meinet y corea de Sydenham. 3 o 2 de estos datos clínicos mayores más 1 o 2 datos clínicos menores, como son fiebre, antiestreptolicinas elevadas, podemos entonces sí hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Pero en un paciente que tiene dolores articulares de edad, por ejemplo, que tenga 40, 50 años o más, sencillamente es imposible. No hay fiebre reumática aguda a esa edad. Así es de que con esta pequeña explicación, espero les sirva de utilidad para llegar a entender que nosotros los médicos tenemos un alto compromiso con el conocimiento y poder explicar a todos ustedes de qué se trata un posible dato clínico que ustedes vengan a consultar con nosotros. Reciban un abrazo fuerte, un saludo y un excelente día. Salud.